Actualmente en librerías o incluso en jugueterías online se pueden comprar ouijas, está de moda pues el yoga, el esoterismo, em, temas incluso de brujería, etcétera. Le preocupa esto y también pues que haya personas creyentes que piensen, pues oye, pues el yoga, el mindfulness, no sé si tiene opinión de todas estas cosas. Sí, obviamente, ¿no? Es curioso Ujú, que en la medida, ¿no? En la medida que damos, que este mundo actual, incluso el nombre del cientificismo, somos una cultura que cree en la ciencia. ujú, Nosotros, mi Biblia es la ciencia. Esto sería, yo creo que podría ser, a ver, la Biblia del mundo moderno es la ciencia. Y fíjate por dónde, que viene el retorno de los brujos, ¿sabes? Viene el retorno de los brujos, que de repente entiendes, empezamos pues con esoterismos, con nuevas eras, etcétera, ¿no? Que en el fondo es un retorno de los brujos, ¿sabes? ¿No? Y es curioso, ¿no? Quitamos a Dios de la ecuación y entonces el hombre, como tiene una necesidad de una búsqueda de un sentido, pues se pone a hacer un retorno a los brujos con la nueva era. Que fíjate que la nueva era, cuando digo retorno a los brujos, lo digo en el sentido literal, porque es olvidarse de que ha habido una revelación, de que Dios se ha revelado en Jesucristo. Y entonces la nueva era es volver a un intento de conexión con el mundo espiritual o sea, previo a la revelación. Me explico, como si Dios nos hubiese revelado, como si Dios no nos hubiese indicado cuál es el camino para llegar a Él, y ahora nosotros vamos a entrar en un contacto directo con... Es curioso, ¿no? Por otra parte, todas esos recursos de que si el ocultismo, etcétera y tal, ¿no? Incluso un cierto recurso a la nueva era, buscando una relajación, etcétera, ¿no? Es un intento de buscar una dimensión espiritual, está claro, porque el materialismo asfixia al hombre. Es un intento de buscar una dimensión espiritual, pero al mismo tiempo pretendiendo controlarla, ¿sabes? Pretendiendo controlarla, pretendiendo ponerla a mi servicio, sin conversión, ¿eh? Sin conversión. La nueva era no admite la palabra de Jesucristo, convertíos y creed en el Evangelio, ¿sabes? No admite esa palabra. Conocí a una persona, conocí a una persona que estuvo metida en la nueva era, pero en todos los charcos posibles, habidos y por haber, ¿no? Y me contaba su proceso de conversión, ¿eh? Y que en ese proceso de conversión comenzó a rezar el rosario. Y claro, y allí cuando vieron ellos, sus compañeros que ya empezaron a rezar el rosario, le sometieron a un juicio dentro de su grupo, su secta de nueva era, le sometieron a un juicio. Y ella compareció ante un tribunal, ¿no? Y estuvieron dispuestos a aprobarle el rezo del Ave María, ujú. pero con una condición, me decía ella. Solo me ponían como condición que no dijese, ruega por nosotros pecadores. Eso de decir pecador yo no. Le pedían que quitase esa palabra. Fíjate tú bien. Ella tuvo la gracia, ¿no? De romper, salirse, pero a mí me ayudó mucho esa revelación que me hizo esa persona, me ayudó mucho. ¿Por qué? Pues porque cuando yo digo he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado, ¿no? Entonces estoy reconociendo que mi relación con Dios, pues no es una, o sea, no es una relación manipuladora, ¿me explico? O sea, yo a Dios no le manipulo. Eso de que la nueva era dice que no existe el pecado, existe la falta de conocimiento. A ver, un momento, un momento. Existe el pecado, ¿eh? Existe nuestra infidelidad a Dios. Entonces, la frase clave a la que se resiste la nueva era es convertíos y creed en el Evangelio, ¿sabes? Y arrepentíos de vuestros pecados. Esa es la frase ante la cual se resiste la nueva era, ante la cual se resistieron los feudales, ante la cual se resistieron los vándalos, a la cual se resiste todo el mundo. Es nuestra resistencia interior a la gracia, Ujú. a pedir perdón, a pedir misericordia, ¿eh? Que es el momento clave en el que un alma se abre a Dios, cuando pide misericordia, cuando dice, he pecado, ¿eh? Bueno, por eso yo diría, sí, estamos en una época del retorno a los brujos, ¿eh? El retorno a los brujos,
porque claro, ese cientificismo de pensar que lo tenemos todo, pues con las biotecnologías y con la inteligencia artificial, ya tienes todo y no tienes nada. Entonces tienes que recurrir a los brujos. ¿Eh? Es para mí no es sino un signo de mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, no mira el vacío del hombre cuando tú le faltas por dentro. O sea, el hombre vacío de Dios pierde el sentido común. Ujú. Pierde el sentido común, no sabe por dónde le sopla el viento, hemos perdido el oremus, ¿no? Y no sabemos en qué paraguas cobijarnos. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.